Hola, soy Gok Chun Lim de la iglesia Han Mao en Chuncheon. Hoy quiero compartir mi testimonio sobre cómo fui atraído por la música rock, hasta dónde me llevó y cómo salí de ella y me convertí en un testigo de la resurrección. Yo no era un rockero conocido, pero doy gracias a Dios por ese tiempo en mi vida, pues de esa manera pude llegar a conocerlo. Este es mi testimonio. Debido a mis dificultades económicas, tuve que dejar mi primer sueño de convertirme en un jugador de béisbol. Eso me desanimó. Por eso desde que era niño, yo estaba lleno de quejas sobre el mundo. En la secundaria, descubrí la música heavy metal como un medio de escape y encontré una manera de desquitarme de mi insatisfacción y las presiones de la secundaria. Estaba totalmente sumergido en esta música, así que ingresé a una banda como vocalista. Escuchaba heavy metal todos los días, además de practicar y soñar con tocar en grandes conciertos. A medida que me envolvía más y más en esta música, decidí dejarme crecer el cabello, sumergirme en el mundo y así ser un rockero estrella viviendo una vida extravagante. De este modo, naturalmente caí en el alcohol, el cigarrillo y la violencia. Esto me distanció de la vida estudiantil. Estaba decidido a ser un rockero estrella famoso y vivir una vida genial. Mientras estaba muy metido en el metal, algo raro me empezó a ocurrir. Yo tenía pesadillas frecuentes y escuchaba voces en mi oído. Usualmente había 3 voces de hombres y mujeres riéndose de mí y diciéndome: «Miren a ese perdedor idiota. Él hasta no sabe qué es lo que está haciendo». Escuché esas cosas varias veces por el espacio de un mes. Un día, me desperté en medio de la noche y miré un objeto negro que parecía un murciélago. Estaba sentado al lado mío, entonces voló arriba del ropero y estaba mirando el cuarto desde arriba. Yo pensaba que había visto algo que no tiene sentido, pero después de encontrarme con Jesús y descubrir sobre el mundo espiritual, me di cuenta que era un espíritu malo que me estaba manipulando. Tan pronto como entré a la universidad, me uní a una banda de rock muy conocida en la facultad. Yo sabía qué es lo que el público quería en un concierto de rock, y qué cosa podía llamar la atención de los demás. Entonces, cuando yo tenía un concierto, cantaba como una persona que estaba drogada. Hasta cantaba sacudiendo la cabeza y dirigía el escenario. De esta manera, la gente que miraba nuestros shows nos querían de verdad. Así, nosotros tocamos una considerable cantidad de grandes y pequeños conciertos. Nosotros tocábamos diversas cosas, desde el hard rock de los 70 a un estilo metal moderno que era popular en ese tiempo. Llegamos a ser tan populares que estábamos en la boca de todos. Después de eso, me llamaron de otra banda, con los mejores músicos de la región, la cual tenía un baterista con gran velocidad y precisión, un gran bajista y 2 principales guitarristas gemelos con técnicas fabulosas. Nosotros tocábamos 2 veces en una fiesta de rock en la cual participaban 5 bandas de universidades representativas de la región. Mis cantos eran influenciados por Rob Halford de Judas Priest y también de Ronnie James Dio. Mi rango vocal era de un registro medio hasta un sol alto, que es 3 octavos arriba de clave de sol, y mi voz tenía una vibración fuerte. Tanto como mi voz de cabeza como mi voz nasal eran como tonos elevados de grito y gruñido combinado con un estilo típico de heavy metal. Nuestra lista incluía una canción de Halloween de 13 minutos de Keeper of the Seven Keys, que es básicamente metal rápido y requiere tocar con un super rendimiento técnico por mucho tiempo. Además, nosotros tocábamos cosas clásicas de heavy metal como Black Sabbath, Heaven and Hell y recibimos el reconocimiento de la multitud. De esta forma, cuando cerramos los finales de 2 conciertos, nuestro talento empezó a ser reconocido. El grito y placer de estar en el escenario, el sentimiento de ser como una estrella, y especialmente las mujeres quienes venían a verme al terminar el concierto, me hicieron un adicto a la música. Nadie nunca me cuestionó por disfrutar de estas cosas como un rockero, pero cuando el concierto terminaba, tenía sentimiento de inutilidad, vacío, y me manipulaba una soledad especial que solamente se encuentra escondido debajo de la música ostentosa rockera. Hay muchos casos de rockeros estrellas famosos quienes cometieron suicidio por esta soledad o murieron por droga o exceso de alcohol. Las letras de las músicas son mayormente sobre suicidio, droga, alcohol, cigarrillos, obscenidades, violencia y también fiestas locas. Cuando yo miro las vidas de esta gente en bandas famosas o miro sus conciertos, las cosas que dicen en sus letras realmente se demuestran en sus vidas. Y la gente que ve estas cosas acepta cómo son ellos y lo siguen sin ninguna resistencia. Yo también era como uno de ellos.
Pero cuando estaba por graduarme, mi hermano menor, quien estaba en la facultad de medicina, mirando mi vida tuvo pena por mí, y un día me dijo que crea en Jesús. Cuando yo le escuché decir que Jesús resucitó de la muerte, pensé, ¿cómo es que alguien que estudia medicina moderna cree en algo así tan loco? Y me enojé. Pero mi hermano menor siempre era más profundo que yo, y él siempre fue un modelo en todas las áreas. Por eso, aunque yo no creía en Jesús por mi cuenta, decidí respetar la fe de mi hermano. Después de graduarme, conseguí un trabajo, pero pensaba en él solamente como un trabajo temporario, para poder disfrutar de la música. Yo estaba confundido frecuentemente entre mi identidad como un músico rockero y mi realidad. Todo en lo que yo pensaba era ahorrar dinero para poder escaparme de esta vida tediosa. Yo parecía una persona que no podía ajustarse a la realidad para nada. Además, siendo un empleado de oficina, usaba anteojos de sol y brazaletes, poniendo el cabello todo por detrás o haciendo permanente el pelo largo. Usaba aros y botas que no eran adecuadas para el trabajo. Hacía lo que quería, pensando que era rockero y era normal vivir de esa manera. Cuando terminaba el trabajo, tomaba con las personas para olvidarme de esta vida. Pero un día, escuché que una de las bandas rockeras más famosas de Corea, a principios del año 2000, buscaban un nuevo vocalista. Entonces me presenté, pero no tuve éxito. Después de eso, experimenté más frustración y decidí dejar mi vida de músico rockero profesional. Como mi realidad y mis ideales se distanciaban cada vez más, empecé a tomar más alcohol. Entonces, como tenía depresión y pesimismo extremo, que provenían de la música que había manejado mi vida, yo no era más un rockero, y todo lo que quedaba de mí era predecible, aburrido y una vida rutinaria. Por eso decidí suicidarme. Una mañana, recordé un lugar sobre la orilla del río Han en Hamsil, y me imaginé hundiéndome después de tomar. Entonces, después del trabajo de ese día, me llevé 2 botellas de soju en mi mochila y me fui a ese lugar del río Han. Cuando llegué, tomé las 2 botellas de soju. Entonces, después de 5 minutos, empecé a sentirme mareado y mi cuerpo se movía de acá para allá. Estaba por tropezarme y estaba por tirarme al agua, pero de repente pensé en mi hermano menor, quien siempre me hablaba sobre Jesús. Entonces lo llamé para despedirme de él. Mi hermano sintió algo raro en mi voz, entonces me dijo, Kuk-chin, ¿dónde estás? Y sin pensarlo yo dije, oh, yo estoy en el río Han. Entonces mi hermano me dijo, ¿qué haces allí? Por favor, simplemente ven a casa ahora. Cuando le escuché decir eso, pensé en mi madre, quien podría estar llorando en casa. Entonces salí fuera del agua. Luego grité y lloré como un animal salvaje. En diciembre del 2004, mi madre fue diagnosticada de cáncer y le dijeron que solo le quedaba un año de vida. Como el hijo mayor, la había hecho sufrir mucho. Cuando yo pensé que mi madre estaba por fallecer, realmente toqué fondo. No había nada en lo que podía confiar en este mundo. Pero una noche de enero de 2005, vi la Biblia que estaba en un estante cubierto de polvo. De repente, tenía ganas de leer y leí el libro de Marcos. En Marcos 16:14 leí. Después, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. A medida que estaba leyendo este versículo, una voz de trueno habló en mi corazón. Tú, malvado, tú hasta no crees cuando escuchas mis palabras. Me di cuenta que eso era de lo que mi hermano había estado hablando. Eso era encontrarse con Jesús resucitado. Pude ver a Jesús resucitado hablándome. Jesús había resucitado de entre los muertos, pero yo fui un hombre malvado que no quiso creer, al igual que los discípulos, a pesar de haber visto la evidencia de su resurrección. La resurrección de Jesús era un hecho que tenía una evidencia clara. Por medio de Jesús resucitado, yo conocí a Dios, quien también ahora está vivo. Cuando conocí a Jesús resucitado, todas las palabras de la Biblia que antes había leído tenían sentido. Jesús, quien murió en la cruz y resucitó, era Dios. Dios estaba vivo, pero yo había vivido en depravación, y como yo quería, justo enfrente de Él. Esto se me hizo muy claro que estaba mal, y me arrepentí llorando. Después de eso, la oscuridad que me había tenido depresivo cuando estaba tocando la música rockera, se fue, y la luz entró en mi corazón. Desde ese entonces, yo decidí que solamente viviría por Jesús, y no seguiría más este mundo. La primera cosa que hice fue ir a una pequeña reunión de la iglesia de Hangmaon que mi hermano me había mencionado. Antes, yo sentía que la gente de la iglesia no tenía nada que ver conmigo. Yo pensaba que eran gente rara,
quienes hablaban solamente sobre la resurrección todo el tiempo. Pero después de un encuentro con el Cristo resucitado, sentí que eran mi familia. Estaba muy conmovido por el hecho de que ellos eran mi familia eterna, quienes, igual que yo, recibieron a Jesús resucitado como Señor. Amé hablar sobre Dios y alabar al Señor resucitado con mis compañeros de la iglesia. Cuando me encontré con el Señor resucitado y me entregué a Él, y empecé a ir a la iglesia Hangmaung, no puedo olvidarme cómo el pastor me abrazó con alegría. Yo sentí como si Jesús estuviera abrazándome a mí. Después de encontrarme con Jesús resucitado, el mundo espiritual invisible se me hizo real para mí. Me di cuenta que la depresión y los sentimientos de desesperanza que habían gobernado mi vida cuando era músico rockero eran provenientes de espíritus malignos, quienes me estaban dando esos pensamientos y sentimientos. También, toda música rockera en el mundo sin Jesús se ve genial y excitante. Y aunque yo solía pensar que la música parecía compasiva por expresarse honestamente sobre la naturaleza del hombre, pude discernir las cosas espirituales a medida que se me hizo claro por medio de la Biblia que el mundo estaba bajo el control del malvado. Empecé a escuchar música cristiana en vez de la música heavy metal, que siempre había escuchado. Comencé a leer la Biblia donde fuera. Cuando escuchaba música cristiana en mi viaje de Seúl a Chuncheon, me encontraba derramando lágrimas conmovido por el amor de Dios. Eran cosas que yo nunca antes me hubiera imaginado. Yo también empecé a compartir sobre Jesús resucitado en el trabajo. La gente me miraba de manera extraña, porque solía tomar y fumar mucho cuando estaba metido en la música rockera. Cuando pensaba en Jesús, dejaba de importarme la mirada de la gente. A pesar de que el director de la sede, mi jefe y miembros del personal me insultaran por ello. Cuando compartí las buenas noticias, ellos se rieron de mí e hicieron comentarios sarcásticos, pero yo estaba lleno de alegría. En el pasado, hubiera peleado contra ellos. Yo no podía creer cuánto había cambiado. Sin embargo, aunque me había encontrado con Jesús resucitado, todavía tenía hábitos de mi viejo yo. Esos eran tomar y fumar. Por eso, cuando compartí el Evangelio con las personas alrededor mío, no me sentía cómodo. Alrededor de 3 meses después de conocer a Jesús, estaba todavía masticando chicle durante mi camino a la pequeña iglesia, porque quería sacarme el olor de cigarrillo. Pero después que me encontré con Jesús resucitado, me sentí avergonzado sobre mi vida de beber y fumar ante el Señor. Entonces oré diciendo, Señor, yo no quiero beber o fumar enfrente tuyo. Por favor, ayúdame a dejarlo. Unas semanas después, algo increíble pasó. Era un día lluvioso, cuando todo el departamento del trabajo se juntó. Yo estaba con mucho estrés, pero no iba a tomar. Pero la gente me seguía insistiendo para que tome, y bebí un trago. Al final, tomé hasta el punto de quedarme inconsciente. Al día siguiente, prendí un cigarrillo para fumar en la terraza como siempre, pero mi cabeza me dolía tanto que no podía fumar. Así que volví a la oficina. Después, no pensé en fumar hasta pasado un cuarto del día. Entonces decidí esperar y fumar el día siguiente. Pero cuando vino el siguiente día, tampoco pensé en fumar. Y pasaron muchos días, y sorprendentemente, ya no pensaba en fumar o tomar. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, pude dejar de fumar y tomar. Amén. Después de encontrarme con Jesús resucitado, mi madre, quien había sido budista toda su vida, aceptó a Jesús en el año 2005, un año antes de que falleciera. Ella empezó a ir a la iglesia de su barrio y encontró a mi futura suegra en la iglesia, y es así como me presentaron a mi esposa. Antes de conocer a Jesús, yo pensaba que lo más importante para una mujer es ser hermosa y tener un buen trabajo. Pero después de encontrarme con Jesús, yo sabía que no podía estar con una persona sin el Evangelio de la Resurrección, ya que la relación no iba a durar mucho. Tan pronto como encontré a mi futura esposa, enseguida le compartí sobre el Señor resucitado. Y al ver cómo ella me escuchaba, se veía muy hermosa para mí. Entonces, permanecimos saliendo mientras oraba al Señor. Así, decidimos casarnos después de 3 meses. Después de casarnos, mi esposa me dijo que cuando le compartí el Evangelio, pensaba que yo era raro, pero a ella no le molestaba, y ella quería seguir juntándose conmigo. Yo creo que el Señor había cambiado su forma de ver las cosas. Ahora, mi esposa y yo estamos viviendo juntos una vida de fe, y Dios nos bendijo con una hija muy preciosa. Dios nos convirtió en una familia que comparte el Evangelio juntos. También, Dios me abrió el camino para ser un profesor de inglés, quien puede compartir libremente el Evangelio de la Resurrección a los estudiantes. Ahora enseño en un instituto preparatorio para la universidad donde comparto el Evangelio a los estudiantes. Porque la misión de la iglesia Hangmaung es la misma misión para mí: testificar la resurrección
por medio del poder del Espíritu Santo. Estar junto a mi iglesia me es de gran felicidad y gozo. Por último, quiero dar toda la gloria a Dios, quien me sacó de la música rockera que me llevaba a la depresión y a la desesperación. Te amo, Señor. Muchas gracias.